Imagínense que las mujeres, cuando tienen la menstruación, eso es un dolor de cabeza, es un problema. Imagínense cuando esa menstruación no es normal. Entonces sí es verdad que cuando la menstruación se convierte en una pesadilla, es una pesadilla total. Eso es casi que una película de terror. Y por esa razón, nosotros hoy tenemos aquí a una invitada especial, como siempre lo he dicho, nuestros invitados son especiales y ojo, al final les voy a decir que tengo una deuda con ella. Ajá. Ya dijo que sí, porque ella sabe que tengo una deuda con ella, que es la doctora Lina Figueras. La doctora Lina Figueras, invitada especial de nosotros, porque cada vez que se sienta aquí con cada uno de ustedes, no conmigo, con cada uno de ustedes, les da la explicación más clara, veraz, sencilla y digerible a todos esos seres que están allá oyendo. Lina, bienvenida. Mira, tiene que pronunciarlo portugués, es Figueira. Es Figueiras, Lina Figueiras. Sí, ya empezó a corregir. De todas maneras, la doctora nos va a corregir a todos y sobre todo a todas estas personas que nos están oyendo para que sepan cuándo la menstruación se convierte en una pesadilla, qué hacer, a dónde acudir, qué pensar o qué cosas yo debo obviar, porque habrá cosas que tengo que obviar para que esto no se convierta en una pesadilla. Lina Figueiras, bienvenida, bienvenida. Sí. Y hoy estamos así como que no nos queremos ni ver, porque para que esto salga bien, de alguna manera tenemos que estar sin tapabocas para que nos puedan oír perfectamente, pero seguimos siempre protegiéndonos y pendientes de que estamos en una pandemia que, bueno, ha tomado cuerpo esta segunda oleada y debemos cuidar, ¿ok? No hablo más. Lina, Así es, Carlos, los teléfonos son tuyos. No nos miramos. Bueno, buenas tardes, complacida de estar aquí con gente amena y amiga y poder compartir con el público y lo poquitico que uno pueda saber o no. Sí, ciertamente la menstruación o la alteración de la menstruación se puede volver una pesadilla. Y para entender la pesadilla, primero tenemos que entender el buen sueño, tenemos que entender lo que es normal y por qué es normal. Y ciertamente pues el control de ese sangrado para que sea mensual, predecible aproximadamente mensual, toda esa operación, todo ese director de orquesta se encuentra en el cerebro. Por eso es que es tan problemático, porque como ustedes intuirán, si la cosa está en el cerebro, la influencia de emociones, pensamientos, etcétera, pues siempre está presente. Pero ciertamente ese control empieza en algo que se llama el hipotálamo y la hipófisis, que finalmente mandan señales ¿a quién? Al ovario. Y en el ovario siempre que tenga las señales adecuadas y ocurra la ovulación más o menos a la mitad de un ciclo, 28, 30 días, 32, la regla se va a presentar más o menos a los 14 días de esa ovulación y va a ser completamente predecible como ocurre en la mayoría de las personas. Pero pues luego vienen las patologías que rompen con esa predecibilidad o esa predicción y ese equilibrio que tenemos desde el punto de vista hormonal. Lo normal, se los digo siempre, es la regla no tiene que venir cada 28 días, no somos relojes, somos seres humanos y hay variabilidad. Y esa variabilidad es tan grande como que es normal que la regla venga de cada 24 o cada 38 días. Ese intervalo es normal, puede ser 24, 26, 28, 32. Lo importante es que tenga esa constancia. Entonces, eso es lo que mide, lo que dura un ciclo menstrual normal. Y lo contamos del primer día de una regla al primer día de la otra. ¿Bien? Eso es lo normal. ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir dos grandes cosas cuando hay sangrados anormales. Que se haga anormal porque sigue siendo cíclico, es decir, me sigue viniendo cada 28, 30 días. Pero ahora me viene, doctora, mayor cantidad, se me sale de la ropa, mancho todo, o mayor duración. Y la cantidad normal lo define la paciente. Antes, no, que si no sé cuántos excesos son normales. No, la paciente sabe lo que es normal, porque ella tiene toda la vida menstruando. Y ella sabe cuando empieza a haber mayor cantidad de lo que venía viendo. De modo que ahí manda la paciente. Y en los días, si bien se dice que hasta 8 días, también es importante el cambio, porque a lo mejor ella le duraba 3 y ahora le dura 8, que se supone que es normal, pero para ella fue un cambio muy grande. Entonces, eso es más o menos la normalidad y la anormalidad cíclica, es decir, me sigue viniendo todos los meses,
pero ahora me viene mucho o me dura mucho. Eso es una gran columna. Y del otro lado tenemos alteraciones ya no cíclicas, sino alteraciones no cíclicas de la menstruación. Y allí la reina de esa columna es tener lo que nosotros llamamos un sangrado infrecuente. Pasar de tener cada 28 o 30 días a tener cada más de 38, es decir, pasan 2 meses y no me viene la regla. Y eso es un motivo de angustia también para la paciente. Puede ser que después venga mucho, venga poco, venga normal, pero ya el hecho de que no esté viniendo mensual es otro tipo de problema. Entonces, bueno, dependiendo de cómo sea el trastorno que usted tiene, uno puede intuir la causa. Porque cuando uno tiene un sangrado que... ¿No me va a interrumpir, Carlos? Estoy emocionada. Yo la estoy oyendo y entonces yo estoy pensando cuál es una pregunta, porque ella está hablando de tiempo y de volumen, pero también hay que hablar de color, de olor, de otras cosas que pueden también la gente tener de curiosidad, pero como tú vas embalada, yo estoy calladito. A mí me gusta ponerse callado. No, mentira, te extraño. Estoy callado. Mira, entonces fíjense, cuando nosotros tenemos sangrados cíclicos, tenemos que pensar no en causas hormonales, sino en lo que nosotros llamamos problemas estructurales. Hay algo allí que está haciendo que ese útero no se contraiga lo suficientemente bien como para que se pare el sangrado. Entonces allí entran en juego todo lo que son, lo que más conoce la gente, que son los fibromas, o miomas, o leiomiomas, todo es lo mismo. Ahí están la fibromatosis. Ahí están otras cosas que ustedes conocen menos, como la adenomiosis, que produce mucho dolor de vientre, y ahí están los pólipos, que son como esa especie de carnosidad que salen en la cara interna, de la capa interna del útero, que es el endometrio. Esas tres pueden producir sangrados que van a ser mensuales, pero que pueden aumentar en cantidad y duración. Cuando por otro lado nosotros tenemos que la regla dejó de venirme, doctora, qué angustia, ya me hice la prueba de embarazo 10 veces y no estoy embarazada, pero dejó de venirme todos los meses y ahora pasan 2, 3 meses, ahí tenemos que pensar en problemas hormonales. Y básicamente yo les digo a ustedes que si ustedes ovulaban, a los 14 días había una menstruación. Por lo tanto, ya podemos intuir que en estas pacientes lo que no está ocurriendo es la ovulación. Entonces no ovulan y por eso pasa todo ese tiempo y al final el endometrio, que es lo que sangra todos los meses, la capa interna del útero está tan grueso y tan inestable que descama y viene entonces ese sangrado. Entonces ya con lo que ustedes nos cuentan sobre su patrón de sangrado, nosotros podemos intuir las causas. Dale, pues dale. No, es que estoy tratando de ponerme en la posición de allá. Endometriosis. Endometriosis, básicamente la versión que estamos hablando aquí es la adenomiosis, que es que la capa interna del útero, que se llama endometrio, se mete en la capa un poco más externa del útero, que se llama miometrio, que es la capa muscular, y eso produce alteraciones de la contracción y muchos sangrados abundantes. Entonces sí, tiene que ver con la endometriosis, pero aquí local, porque la endometriosis puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero aquí estamos hablando de la endometriosis en el músculo del útero, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces ya tiene claro que una cosa es endometriosis y otra cosa es esa menstruación, porque hay una infiltración dentro del endometrio, adentro, en la parte interna del útero, ¿cierto? Del endometrio a su capa intermedia, muscular, que es la muscular, exactamente. Es su capa muscular, pero bueno, no está sembrado en otro lado ese tejido que se parece, que es del endometrio, pero que está sembrado en otro lado. Exactamente. ¿Okay? Mira, y otra cosa importante, está aprendiendo, ya sabe mucho de ginecología. Otra cosa importante es que cuando sangra alguien, Carlos, y sobre todo cuando es abundante o tras un retraso menstrual, por supuesto que lo primero que hay que descartar son sangrados del primer trimestre del embarazo, es decir, lo más frecuente es un aborto. Exacto. Y siempre le digo a mis residentes, siempre tienen que preguntar la fecha última regla y si acaso pedir una prueba de embarazo si hay retraso, para distinguir los sangrados de origen ginecológico de los sangrados de origen obstétrico, porque estoy embarazada. Y la otra cosa que le digo siempre a mis residentes, pregúntenle, antes de hablar ni siquiera del patrón de sangrado, pregúntenle si está tomando algún método anticonceptivo, o más raramente anticoagulante, pero lo más frecuente, estoy tomando o tengo puesto un método anticonceptivo, porque segurísimo, 99%, esa paciente está sangrando como efecto secundario de su método anticonceptivo.
99%, no 100, pero 99%. Entonces es una pregunta obligada, ¿sí? Y fíjense que ella dividió exactamente una cosa que es el ginecólogo y otro que es el obstetra. Y parece la misma cosa, pero no lo son. Uno se encarga de las enfermedades de problemas hormonales, de problemas de estructura del endometrio, pero el otro se encarga de cuando hay un niño en camino y que algo pasó allí y por eso hay sangrado. Entonces hay que estar también entendido de que a quién voy a ir yo a buscar, a un médico ginecólogo o a un médico obstetra. Lo que pasa es que en Venezuela, excepto los que se formaron en la Cruz Roja, que son solamente ginecólogos, todos somos ginecobstetras. Okay. De modo que nosotros vamos a afrontar su sangrado, no importa que se esté embarazada o no esté embarazada. Entonces acuda al médico. Exacto. Esa es la parte importante, no importa si es ginecólogo o si es obstetra, acuda a su médico que ve esa parte del órgano, porque no vaya a otro médico para que le diga si es un problema hormonal, si es un problema estructural o si es un problema de que nada, hay un aborto en el camino y ninguna manera hay que limpiar, hay que hacer un curetaje para poder seguir adelante. Sí, hay otras causas más raras como problemas de la coagulación, pero eso es rarísimo y tienen otra historia, o problemas del endometrio. No quisiera enredarlos con eso, vamos a quedarnos con lo grande. Entonces, cuando uno dice como ginecólogo, ok, ya me estoy orientando, esto puede ser esto y esto, o puede ser esto, mira, ya hay con el interrogatorio, y yo disfruto mucho eso con mis residentes de posgrado, porque a veces solamente con leer la enfermedad actual de una paciente, ellos pueden intuir cuál es la causa. Y entonces es muy bonito porque terminamos diciendo todos los exámenes y la conclusión del caso fue exactamente la que solo interrogando bien a la paciente nosotros habíamos intuido, ¿no? Entonces, claro, hay que examinar, por supuesto, nosotros tenemos que examinarla muy bien, no solamente ginecológicamente, sino completa la paciente. El ginecólogo a veces es el único médico en la vida de una mujer sana, no, porque si está sana no busca cardiólogo, no busca más nada. Entonces nosotros tenemos el deber de examinarla completica y por supuesto cuando nosotros ponemos el espéculo, eso es otra cosa, yo estoy hablando de sangrados de origen del cuerpo uterino, pero ojo, yo puedo tener sangrados originados en el cuello del útero, como por ejemplo un pólipo o un cáncer. Entonces cuando yo coloco el espéculo y miro ese cuello y le hago una prueba, ya yo saco de juego al cuello uterino, o a veces la vagina, que es menos frecuente, pero puede suceder. Entonces ya ahí sí me quedo con las causas del cuerpo uterino, que es de las que les vengo hablando. Y cuando hacemos el tacto, ya cuando hay fibromatosis, oye, mira, este útero está aumentado de tamaño, está más duro, es irregular, y uno empieza a sospechar. Pero finalmente la gran herramienta que nos permite a nosotros distinguir los dos grandes grupos es el eco transvaginal. Entonces, cuando hacemos el eco, nosotros vemos, no, mira, esto parece fibromatosis, que es muy fácil de ver, o esto es adenomiosis, o no, mira, todo está sano, solo que tiene un problema hormonal. Bien, y dependiendo de eso es que nosotros vamos a actuar. Conducta. Exactamente. Conducta terapéutica. Conducta terapéutica. Que cuando estamos del lado de lo que son cíclicos, los problemas que decimos estructurales, fibromatosis, el pólipo, la adenomiosis, pues no necesariamente, si bien clásicamente el tratamiento es quirúrgico, realmente uno tiene que otorgarle el chance a la paciente de ver si responde un tratamiento médico, así sea una fibromatosis. Y eso es bien importante lo que está diciendo Lina, si me permiten, déjame levantar el dedo a ver si me deja hablar. Dale. Gracias. Gracias, Lina. Figueira. Es bien importante porque usted tiene que saber que su médico tiene que darle la oportunidad de un tratamiento con medicamentos y luego va a la cirugía, porque muchas veces esos tratamientos son tan efectivos que no es necesario llegar a la cirugía, ¿cierto? Es así. Y hoy tuve por lo menos 3 pacientes que me dijeron en el hospital y en la privada, me dijeron, pero doctor, ¿y por qué usted no me quita el útero de una vez, pero sí con este fastidio, con esta pesadilla? Y yo le digo, ya va, entrar al quirófano es un riesgo y la gente a veces lo olvida. Y es un riesgo que asume la paciente, que asume el cirujano, que asume el anestesiólogo, la enfermera, todo el mundo, cuando está indicada la cirugía. Asumimos ese riesgo, pero sabemos que hay un riesgo. Entonces cuando uno va a quirófano sin haber ni siquiera pasado por un tratamiento médico, sin ninguna indicación médica clara, es cuando Murphy yo digo que viene de segundo ayudante. Y entonces pueden ocurrir las cosas, pueden haber complicaciones, que siempre las pueden haber, pero uno se pregunta, wow, ¿y por qué operé esta paciente? O la paciente pregunta, ¿por qué usted me operó? Si a mí me dijeron que esto era susceptible de tratamiento médico.
Entonces, entrar a un quirófano y quitarse un útero no es como la gente piensa que ay no, a mi vecina le fue bien y a mí también me va a ir bien. La mayoría de las veces, claro, va bien, pero cuando hay complicaciones pueden ser nefastas, incluso la vida del paciente. Y les voy a decir algo, uno no está hecho porque lo estén abriendo, uno está hecho para estar entero y morir entero. Y cuando te abren por alguna razón necesaria, tienes unos efectos secundarios, tienes unas transformaciones de las estructuras de tu cuerpo y de alguna manera eso va a traer cambios en tu cuerpo, que a veces son cambios molestos, son cambios que necesitan, uno como ser humano entenderlo, como paciente entenderlo, y entonces el estar al lado del médico constantemente para entender eso es toda una tragedia. Se convierte entonces en esto que queremos decir, que cuando la menstruación es una pesadilla, a veces cuando la cirugía se convierte en pesadilla, también está presente. Entonces, no le pida, porque mucha gente llega y le pide, sáqueme el útero, ya yo tengo 20 muchachos, porque él tiene que estar ahí el tiempo que tiene que estar ahí. Y si va a morir con usted, muere con usted. Uno lo tiene que sacar cuando es la única solución que existe. Y tampoco puede ser que una muchacha muy joven esté en esa posición de que yo no quiero más reglas, quítame el útero. Porque y hay médicos que simplemente practican la cirugía, pero no es el deber ser. No estamos hechos para que nos estén abriendo. Acuérdese de eso. Fíjate, y otra cosa que ahorita me hablaste allí y me diste luz, le di luz. Que la gente se confunde con lo de no ver reglas espontáneamente, que es un problema que hay que estudiar, o yo te voy a poner para ese sangrado, hay métodos no hormonales y métodos hormonales, ¿ok? Usualmente cuando es fibromatosis podríamos, y las de ese grupo que hablamos, podríamos empezar con métodos no hormonales, como antihemorrágico, antiinflamatorio, pero también podemos utilizar la línea de tratamiento hormonal. Y cuando yo les indico tratamiento hormonal, ya sea por anticoncepción o por un sangrado, porque los métodos anticonceptivos sirven para ambas cosas, a veces lo utilizamos con ese fin para controlar un sangrado, y yo le digo a la paciente, yo le pregunto, ¿tú quieres sangrar mensualmente? Porque eso no es una menstruación. O el sangrado que uno tiene por un método, producto de que me estoy tomando una pastilla, no es menstruación, es un sangrado por la pastilla, ¿sí? Entonces las pacientes a veces tienen miedo, porque la abuela decía que esa sangre había que botarla todos los meses, pero si no, no podíamos por dentro. Entonces les cuesta mucho a veces entender que hay métodos con los cuales tú no vas a sangrar, o yo te lo puedo poner de manera tal que no sangren para complacer tu gusto, pero allí no hay ningún problema. Al contrario, hay muchísimas ventajas. Entonces, ojo, hay dos cosas distintas. No tengo regla espontáneamente y que tengo que estudiarme, pero no tengo reglas porque las pastillas, en lugar de hacer descanso, me las tomo continua. No hay ningún problema, porque me puse un implante, porque me puse un dispositivo intrauterino liberador de hormonas, liberador de levonorgestrel. No hay ningún problema, es incluso hasta beneficioso, porque además que económicamente te ahorra el gasto de toallita, la irritación, hay un montón de ventajas. Entonces son dos cosas completamente distintas. Cuando estamos en la columna de la paciente que tienen lo que llamamos sangrados infrecuentes, que pasan 2-3 meses, allí el tratamiento siempre es un tratamiento hormonal. Ahí no vamos a ir a cirugía por eso, y allí no hay que poner antihemorrágico ni nada de eso, hay que poner tratamiento hormonal, porque les voy a decir algo. Cuando alguien espontáneamente no sangra todos los meses, hay un peligro, y ese peligro viene con los años, no es inmediato, no se asusten, pero tienen que cuidarse para cuando sean más viejitas. Y es que como usted no está ovulando, y el estrógeno es lo que se produce antes de la ovulación, sobre el útero, sobre el endometrio, lo que produce es multiplicación, proliferación, que el endometrio crezca, se ponga grueso. Pero luego en una paciente normal viene la ovulación y la progesterona estabiliza eso. Y después viene la menstruación y se acabó. Pero resulta que una paciente que no ovula, ¿qué tiene? Estrógeno, y por lo tanto tengo crecimiento, proliferación, sin progesterona, que parece crecimiento. A la larga me coloca en riesgo de tener unas enfermedades precancerosas o cancerosas del endometrio. Por lo tanto, usted no puede andar por allí, porque muchas pacientes andan felices, ay, yo veo regla cada 3 meses, qué chévere, no tengo que calarme suelta. No, cuando es espontáneo, usted tiene que buscar ayuda médica, entre otras cosas, para protegerse a futuro de un cáncer de endometrio. Entonces, cuidado con eso. Ya me moví, me decía, mira. Sí, porque se arranca y no me deja hablar, tengo que levantar el tema.
Lina, yo te estoy viendo que tú estás hablando de esa mujer que está en un periodo, en una etapa de la vida como que de la mitad hacia arriba, buscando ya menopausia. Pero ¿qué hacemos con la muchacha o con la niña, jovencita, que le está apareciendo su primera regla, que tiene su forma de aparecer, su forma de entenderla? ¿Cómo o qué consejo podemos darle a esa niña o a esa jovencita para que no se convierta en una pesadilla? Porque cuando la regla se convierte en una pesadilla, y creo que no hay que convertir en una pesadilla, es como dice tu colega José Moreno, es decir, la menopausia es una parte de la vida que hay que vivirla. Igual, la regla es una condición de la mujer que tiene que entenderla y no se puede convertir en una pesadilla, solo cuando está enferma, pero de resto no puede ser una pesadilla. Exacto. ¿Cómo hacemos con esa muchacha? ¿Cuál es tu consejo como ginecotetra que debo darle a una muchacha o a una niña cuando está arrancando en estos procesos y que no sea una pesadilla? Exactamente, mira, allí es la conversación por parte de la madre, la preparación para ese momento. Y prepararlo como algo bonito, como algo, como dices tú, algo natural, algo que es bienvenido, ¿no? Cuando eso ocurre, la regla no es una pesadilla. Es más, en la mujer latina, déjame contarte que no hay nada más que le guste que una regla. Aquí mandar anticonceptivos que quitan la regla no es fácil. Porque la mujer latina, a diferencia de la mujer del norte, anglosajona, europea, quítenme la regla, piden ella pastillas de 300, paquetes de 365 pastillas. A la mujer latina, realmente la mujer latina se caracteriza, aunque esto viene cambiando, por ser muy, muy amable con las reglas, pero ciertamente hay que preparar a la niña para que ese evento sea algo bonito, algo bienvenido. Y ojo, a esas niñas cuando tienen, y ocurre con cierta frecuencia, que hay una inmadurez de ese eje que dijimos que empezaba en el cerebro y pasaba por el ovario y terminaba en el útero. Bueno, hay inmadurez y esas niñas a veces tienen unas hemorragias y unas reglas tan dolorosas que wow, no podemos dejarlas así. Tenemos que intervenir. Ahí están los ginecólogos infantos juveniles, que siempre son muy apropiados, me parece que son los ideales a los que tenemos que acudir con estas muchachitas. Y sí, quítense el mito de que no me le ponga a mi muchachita pastillas anticonceptivas, porque es que entonces va a tener relaciones más temprano. Les cuento que eso está demostradísimo, pero ultra demostrado, que indicarle por alguna razón anticonceptivos a un adolescente no aumenta el número de parejas que va a tener, ni la edad del inicio de la vida sexual. Eso está demostradísimo. Entonces, ojo, si tienen una muchachita que está sufriendo por cada menstruación, existe solución para eso. Existe solución, así que por favor lleven al infarto juvenil. Y fíjense que apareció una subespecialidad importante que es el ginecólogo infanto juvenil. Y es importantísimo porque son personas que están muy claras con este tipo de pacientes y pueden aconsejar bastante bien, no solamente a la niña, sino a la madre o a la persona que lo cuide. Pero mire qué importante es la conversación madre e hija para que esto lleve bien. Porque hay que preguntar de qué tamaño es el sangrado, porque ella no lo sabe, lo está viendo por primera vez, ella no lo entiende, pero ya la madre tiene una historia y puede ayudar y orientar. Lina, no hablo más. Vamos a ver qué nos preguntan esos seres humanos que están no de aquí. Tratamiento quirúrgico. No, pero el tratamiento quirúrgico está. Vamos a las preguntas y lo hacemos divertido. Un rato preguntas de allá, vamos hablando. No me has dejado hablar, entonces vamos a permitirle a la gente de aquel lado que pregunte. Así es, nos han llegado muchísimas preguntas y hablando del ginecólogo infanto juvenil, nos hace una pregunta. ¿Un adolescente puede tener una menstruación descontrolada? Esto se debe porque creo que lo estuvieron conversando ahorita, sí, pero si pueden aclararse un poco a esta seguidora. Sí, justamente eso que te dije, todavía no ha madurado ese eje que empieza en el cerebro, pasa por el ovario y termina en el endometrio. Hay que darle chance. Entonces pueden pasar 2, 3, 4 años y algunas tardan más y otras son inmediatas, que son regulares, en arrancar y en terminar de madurar. Entonces, no se angustie, no se desespere. Si la niña está padeciendo por eso, tiene que llevarla a buscar ayuda. Si no padece, sino que es que le viene, otro le viene cada 3 meses, déjela tranquilita, porque en ella no hay problema. Le puede dar 2 años por lo menos de chance para que eso madure, y en ese caso ni siquiera tiene que acudir, no tiene que buscarlos. Pero entienda que es así, porque si no entonces empieza la tragedia y la convierte la madre en pesadilla. Esa menstruación puede venir los 28, los 32, como se puede tardar 64 o más. Lo importante es que vuelva a aparecer.
y que de alguna manera ella va regularizándose hasta que en un tiempo determinado, 2, 3 años, llega a tener sus 28, 30 días y que venga con ese ritmo. A mí me pasa, tengo una niña de 12 años y en estos días me dijo que no me ha venido la regla, papá. Le dije, tranquila, hija, ese cuerpo está tratando de entender algo que ya viene. Pero hay que conversar, eso le dio tranquilidad, no lo conviertas en pesadilla. Así es, aquí la usuaria le da muchísimas gracias por la recomendación, por la explicación, porque dice que estaba muy asustada pensando que su hija estaba embarazada. Entonces es un tema también de entender que no es así, es un tema de que la niña crezca, de que se desarrolle completamente. Por acá nos llega otra pregunta, nos dice, ¿un cáncer puede provocar que se descontrole completamente la menstruación? Claro, no la menstruación, porque la menstruación no depende del cuello. Estamos hablando de cáncer de cuello uterino, asumo la pregunta, que es lo que más la gente conoce. No es que el cáncer de cuello uterino va a alterar la menstruación, no. Lo que pasa es que este cáncer, cuando ya está algo avanzadito, empieza a sangrar. Entonces, yo puede ser que llegue un momento, si eso sangra de vez en cuando, lo que yo voy a tener es lo que nosotros llamamos un sangrado intermenstrual. Es decir, veo regla y en el medio tengo sangrado, ¿sí? Claro, cuando está muy avanzado, va a sangrar todo el tiempo. Entonces ya yo no distingo ni regla ni no regla, pero está sangrando el cuello uterino enfermo. El cáncer está rompiendo, está comiendo, eso es como un Pac-Man. Entonces toca el tejido arterial y empieza a sangrar la persona. Por acá nos llega otra pregunta y nos dice, ¿es recomendable tener relaciones mientras tengo la menstruación? Realmente no hay ningún problema. Hay gente, es a gusto del consumidor, hay gente que le gusta, hay gente lo que no le gusta, pero realmente no hay ningún problema que usted tenga sexo con la menstruación. En este caso, ¿qué recomendaría? Que lo disfruten. Y lavado. Sí, como que no mancha la cama porque sale muy... Lavado posterior, para evitar problemas. Pero no duchas, nunca duchas. No, lavado posterior de las dos partes. Aquí nos llega otra pregunta y nos dice, si a una amiga le fue muy bien con una pastilla anticonceptiva y me la recomienda, ¿también puedo tomarla? Bueno, eso no es lo ideal. Claro, porque a veces uno dice, entre que ella se embarace y tome esto, que me quedo, si es joven y sana, pero realmente nosotros cuando ustedes vienen a la consulta, evaluamos, ustedes ven que nosotros le preguntamos todo y las examinamos y evaluamos qué método es el ideal para usted. Si usted es sanita, yo le digo, escoge de acuerdo a tu gusto. Pero si no eres sana, y entonces yo veo si tú realmente tomar este método versus este método, wow, pudieras complicarte por tomar el que no te correspondía. Entonces, y además enseñarte cómo, primero hacerte tu control ginecológico que tienes que hacerlo, aprovecharse de tu citología, pero además enseñarte bien cómo debes tomarla, qué esperar, si hay un sangrado, si es normal, si no es normal. Son demasiadas cosas que la amiga, por más que te quiera, no te lo va a poder explicar igualito. No, y hay una cosa que siempre aquí decimos, Lina Siqueira, vaya al médico, no esté copiando lo que hace el vecino, no todos los seres humanos somos iguales, ni todos tenemos las mismas condiciones, a veces sí, puede ser que seamos iguales, pero yo no lo sé, hasta que un médico me ve y me dice, mire, usted tiene un ovario poliquístico, o usted tiene una relación hipófisis-ovario que no está funcionando bien, usted necesita otro tipo de anticonceptivo diferente al que recibe la vecina. Pero eso no lo sabe la vecina ni lo sabe usted, eso se lo puede decir un médico, porque para eso estudio. No se automedique, ni en ginecología, ni en obstetricia, ni en urología, ni en cardiología, ni en nada. Para eso existe una especialidad. Existe un médico que estudió, se formó y que de alguna manera es la persona autorizada para decirle a usted, haga esto, haga lo otro, y este es el medicamento y este no. Porque siempre lo decimos, empieza usted a inventar, llega al médico y el médico tiene dos problemas: reparar el desastre y luego arreglar el problema. Entonces, eso están los médicos, no tenemos que tenerle miedo. A mí me encantan las mujeres porque las mujeres nacen con el chip de tengo que ir al médico, a diferencia del hombre. Así es, culturalmente vamos. Culturalmente van al médico y se hacen su estudio pues, ginecológico con regularidad. El hombre no, y es algo que hemos siempre dicho aquí. Pero no pierda eso usted como mujer. Vaya al médico y que sea el médico quien la oriente, quien le diga qué hacer. No se ponga a inventar.
nos habíamos quedado, preguntas, vamos a pararnos, están llegando más, pero la doctora Figuera dijo que no había hablado de la parte quirúrgica. Sí, por lo menos algo, es que yo soy vaginalista y yo no puedo dejar de decir lo que la evidencia mundial dice hoy en día, que es que si usted le toca, ojo, la histerectomía no es la única solución. Si usted no ha tenido hijos y el fibroma, por ejemplo, o el pólipo está impidiendo que usted quede embarazado, por supuesto, los pólipos casi siempre los quitamos, por cierto, pero los fibromas, si usted no le causa mayor problema, no los quitamos. Pero si está impidiendo que usted salga embarazada, ojo, no le tenemos que quitar el útero, le quitamos los fibromas, le quitamos el pólipo, ¿sí? O los pólipos que tenga. Si ese no es el caso y la paciente ya tiene todos los bebés que quería tener y tiene múltiples fibromas, pues ya en ese caso hacemos la histerectomía. Y quiero decirle, y eso no lo digo yo porque soy vaginalista, eso lo reconocen todas las sociedades, incluso de la paroscopia y el mundo entero, que la vía ideal para sacar un útero es la vía vaginal. Es una cirugía, más allá de que es una cirugía sin cicatrices, que es algo completamente atractivo, muy atractivo para toda mujer, es la vía recomendada con menores complicaciones, menor tiempo quirúrgico, toda una cantidad de bondades, más allá de no tener una cicatriz, para sacar el útero. En segundo lugar por la paroscopia y en tercer lugar por cirugía abierta. Así lo digo. Entonces, bueno, quería dejarle ese mensaje porque es importante que lo sepa. Pero fíjate que la doctora le dijo bien claro, si usted tiene mioma y no tiene muchacho, el camino es que se tranquila que va a tener ese muchacho con sus miomas. Hasta que, wow, existe una condición de que no puedo ir más allá y hay que hacer la histerectomía. Pero volvemos al principio de que no hay que sacar los órganos, hay que ayudarlos a que ellos continúen ahí, ¿cierto? Sí, el fibroma lo saca, sí, está produciendo infertilidad y uno está cansado de ver esas pacientes que son increíbles, tienen ese útero fibromatoso y el bebé. Yo tuve una que tenía un útero fibromatoso y al lado creció ese muchachito hasta el término. Pero esa historia que les estoy contando no es lo usual. Muchas veces tener fibroma hace que la paciente no pueda quedar embarazada o que quede embarazada y tenga abortos en algún momento y pierda el embarazo, ¿no? En esos casos, ahí sí, si tú quieres tener un bebé, tienes que quitarte los fibromas, hay que hacerte la miomectomía que llamamos nosotros. Sí. Gerardo, yo no sé si hay más preguntas o no hay más preguntas. Yo le dije que yo tenía una deuda con la doctora, la voy a hacer oficial. La doctora venía a hacer lo que siempre hacemos con nuestros médicos invitados, que era compartir un almuerzo para nosotros hablar de la parte de lo que vamos a discutir. Alguien se llevó el almuerzo. Se comieron mi almuerzo. Se lo debemos. Así que por esa razón está invitada otra vez para que vuelva otra vez con nosotros acá y de alguna manera ese almuerzo tiene que ser el almuerzo. El almuerzo, langosta. Sí, langosta, sí. Me está comprometiendo. Pero con la doctora Figuera, nosotros estamos comprometidos por siempre porque es parte de FC Salud. Hoy quiero darle las gracias a Farah, que armó todo esto. Hoy no se encuentra acá en el estudio. Le mandamos saludos, sabemos que está pegada viendo este live. Le damos las gracias a Gerardo, que haya sido productor, director, luminito, de todo poco, como siempre. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. ¿En dónde la conseguimos a usted para visitarla, para irla a ver, para que esas pacientes tengan una ginecobstetra como la doctora Lina Figuera? Bueno, si usted no tiene recursos económicos, me busca en el Hospital Universitario de Caracas, piso 4. Y si quiere una consulta más privada, estoy en el anexo de las Clínicas de las Ciencias en la Santa Mónica o en el anexo de las Clínicas Caracas en San Bernardino. Y bueno, en Instagram, que es DRA Lina Figuera. Así que bueno, ya tiene todas las coordenadas donde conseguir a la doctora Lina Figuera. De mi parte, muchísimas gracias. Los esperamos. Esta semana tenemos live por todos lados. El jueves tenemos uno con la Sociedad Anticancerosa y mañana los invitamos a un live especial porque queremos hablar del COVID-19, queremos hablar de la importancia de seguir protegiéndose, de volver virulento un mensaje con el mundo de quédate en casa, protégete, protege a tus seres queridos y a las personas que viven contigo. Y lo vamos a hacer gracias a que la plataforma de Farmatodo
nos vamos a ligar con ellos para hablar sobre esta situación hoy en que esta pandemia está tomando mucho cuerpo. De mi parte, muchísimas gracias. Como siempre, Carlos les ama y les quiere. Chao, hasta luego.